Latina y el Caribe hacia Europa como al revés. Y países latinoamericanos como por ejemplo Brasil han creado, como ustedes todos saben, programas muy atractivos para, por un lado, atraer estudiantes, profesores o investigadores europeos, o también para su propia gente que vayan a muchos países, de hecho a España, a Estados Unidos y a otros países. Creo que ya hay los acuerdos hasta firmados. Como resultado de estos cambios, la relación es más fluida que nunca, y esto se manifiesta también en dos procesos. Uno es la iniciativa conjunta Unión Europea, América Latina y el Caribe de investigación e innovación, y la otra es el proceso de creación de un foro académico permanente, UE-CELAC, empezado con la primera cumbre académica UE-CELAC que se llevó a cabo este enero de 2013 y cuyo proceso de creación hemos acompañado e impulsado desde la Fundación EULAC. La primera cumbre académica reunió ya, de hecho, a más de 400 universidades y centros de investigación de ambas regiones, poniendo en evidencia el gran interés que suscita la cooperación biregional, y propuso un programa ambicioso de actividades centradas en los temas de, y sí los voy a citar, desarrollo del espacio euro-latinoamericano de educación superior. Segundo, fortalecimiento de la integración de los sistemas de educación superior mediante este intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, y el desarrollo de criterios de calidad común, muy importante, y el trabajo para lograr el mutuo reconocimiento de títulos. Ya saben qué difícil es esto, hasta entre países de la Unión Europea o países entre América Latina. Tercero, la integración de los sistemas de investigación científica y de innovación. Y cuarto, el impulso de la colaboración entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el sector productivo, también muy importante. Y ahora creo es esencial consolidar estos procesos y juntarlos. Y desde la Fundación EULAC estamos comprometidos con ellos y queremos ejercer nuestra función de ser una red de redes para ampliar y consolidar el foro académico permanente y para colaborar con la iniciativa conjunta de investigación e innovación en su cometido de impulsar la cooperación biregional. Y también es muy importante la ciencia y la investigación. Más que nunca, la innovación es esencial para el éxito global de nuestros países. Y la investigación es imprescindible para que haya innovación. Pero para llevarla a fines ulteriores, la investigación tiene que ir también mano a mano con el mundo empresarial. Y eso viene a ser una de las preguntas más importantes en la relación biregional. ¿Cómo podemos formar lazos más estrechos entre la investigación, las empresas y los gobiernos para aumentar nuestra productividad, competitividad y últimamente nuestra calidad de vida? Para superar la crisis económica y financiera actual, es necesario que sigamos innovando, y estoy convencida de que lo podamos hacer con América Latina y el Caribe. De hecho, el tema, ¿se acuerdan? El tema de la primera cumbre CELAC-UE en Santiago tenía que ver con este tema. ¿Cómo podemos formar una alianza para el desarrollo mediante inversiones de calidad social y medioambiental? Para mí es evidente que esta alianza para el desarrollo tiene que tener muy en cuenta la ciencia y la investigación, porque son esenciales para lograr una mayor penetración de la tecnología en las economías de ambas regiones, especialmente si involucramos a las pequeñas y medianas empresas en el proceso. Las pymes son fundamentales para la difusión de la innovación,
porque forman una parte muy importante del tejido empresarial y mediante las pymes podemos alcanzar a muchas personas para que se beneficien de un intercambio aumentando entre nuestras regiones. De hecho, también la cuestión del empleo, que es muy, muy importante. De esta manera, el nexo entre la ciencia y el mundo empresarial puede ser uno de los pilares para que Europa, América Latina y el Caribe puedan afrontar conjuntamente sus retos globales. Pero los retos globales no se limitan a la economía. Tenemos muchos temas de interés común, donde la cooperación académica puede contribuir a la elaboración a una estrategia global común de ambas regiones. Por ejemplo, para encontrar formas de afrontar fenómenos globales como el cambio climático, donde, por ejemplo, México ha hecho muchísimo ya. Un tema ideal para la cooperación birregional, pero también la lucha contra la droga, el crimen transfronterizo, etcétera, etcétera. Además, la base de nuestros valores comunes, la democracia, tiene que transformarse en actuaciones conjuntas, concretas. Y es allí donde los científicos sociales y los juristas ya están reflexionando y deben reflexionar acerca de las implicaciones de estos valores. ¿Cómo podemos y queremos presentarnos como asociación estratégica birregional en el mundo? Estoy concluyendo, señoras y señores. En las ideas que he expuesto, la Cátedra Iberoamérica Global y el consorcio de universidades pueden jugar un papel muy positivo como impulsores del debate birregional, como participantes en la red académica y como estudiantes de la relación birregional. Por ello, la Fundación EULAC, con su mandato de estimular el debate alrededor de los temas de la relación birregional, ha decidido asociarse con este proyecto interesante. El consorcio forma parte de una comunidad académica birregional cada vez más dinámica y nosotros apostamos por el éxito, porque la cooperación académica birregional permita el flujo de ideas, la difusión de la tecnología y el conocimiento mutuo, que son, como he dicho, esenciales para acercar a nuestras sociedades y para que la asociación birregional se convierta en una asociación estratégica, verdadera y duradera. Muchísimas gracias. Fredo Balda, por sus ilustradas e iluminadoras palabras. Ahora cedo la palabra al embajador Fernando García Casas, director del gabinete del secretario general. Buenos días, presidenta Ferrero, señora, es un honor trabajar a su lado, embajador y amigo, embajadores, y es bueno ver al norte de Europa reencuentros con los embajadores de Austria y Paraguay, y particularmente al inicio de mis palabras querría mencionar el concepto griego del entusiasmo. Yo creo que a Mario Torres y Joan Álvarez y al profesor Rivarola les guía el entusiasmo, y el entusiasmo es la capacidad de hacer cosas cualesquiera que sean las dificultades. En ese sentido, pues es una ya prometedora realidad. Hoy, para complementar, porque no podría ser sin un humilde complemento, la espléndida ponencia de la presidenta Ferrero, pues querría reflexionar con ustedes un poco sobre la situación de la región y al mismo tiempo decirles algunas palabras sobre el proyecto iberoamericano. Aquí. Bueno, hace unos días ha sido muy criticado el secretario estadounidense John Kerry porque mencionó en los pasillos del Senado el bagger.
Bueno, pues hace unas semanas el Economist en su portada decía que la región es nobody's backyard. Y para corregir quizá lo de su secretario de Estado, el vicepresidente americano Joe Biden, ahora que se inicia una nueva gira y que hay unas importantes visitas latinoamericanas, ha dicho que ya no hay que preguntarse qué había que hacer por América Latina, sino qué había que hacer con América Latina. Las preposiciones en lengua española influyen mucho. Entonces, bueno, pues respecto del nuevo posicionamiento de la región en recursos naturales, leí hace unos días que el 34% de las aguas superficiales en el mundo pasan por América Latina, los ríos Marañón, Paraná, Uruguay, Paraguay, San Francisco, Magdalena. Entonces, en cuanto a dotación de recursos hídricos, el 49% de las reservas de cobre, los 10 millones de barriles día que se están explotando en la región, y todavía queda el presal brasileño, el vaca muerta argentino y los recursos petroleros del Golfo de México, dan una espléndida dotación de recursos naturales, lo cual permite evidentemente hablar también del 24% de los bosques de una potencia en materias primas de cara al futuro. La democracia, se decía antes de la península ibérica y se decía también del continente latinoamericano, había escepticismo sobre la posibilidad democrática en la región. Bueno, hoy día el 59% de los latinoamericanos consideran, según Latinobarómetro, la democracia como la mejor forma de gobierno. Hay una transición pacífica, se celebran las elecciones con más participación normalmente que los países de la Unión Europea, y se van afirmando tres corrientes políticas que son perfectamente identificables con el mundo: una, digamos, política centro-liberal derecha, una socialdemocracia y una izquierda nacionalista populista. Empieza a haber importantes diferencias regionales en comportamiento electoral entre costa, sierra y selva en países andinos, entre norte y sur en otros dos de los grandes países de la región, y la democracia es una normalidad, una tendencia al reeleccionismo en los líderes, a veces con reforma de la Constitución, pero yo creo que es una espléndida realidad. Y nuevos actores hay si se considera que el presidente de Uruguay fue un antiguo líder guerrillero, que el presidente Evo Morales, líder indígena, fue reelecto con un 64% de los votos, que hay 4 mujeres que han sido o son jefas de Estado, las presidentas Rousseff, Chinchilla, Cristina Fernández de Kirchner, Bachelet, o que un antiguo líder sindical se abandonó la presidencia de la República de Brasil con el mayor porcentaje de aceptación de la historia brasileña. Nuevos actores, nuevas ideas, nuevas presencias. Es una región de paz. Si se miran las recientes controversias, por ejemplo, Colombia-Ecuador por la muerte de Raúl Reyes, Colombia-Venezuela, Honduras, ciertos problemas territoriales de Bolivia con los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, todo ha sido arreglado por medios pacíficos mediante fórmulas regionales de arreglo pacífico de controversia. Yo creo que esta es una excelente noticia. Siendo yo español, puedo recordar que en el año 2006 se pidió una mediación discreta del rey de España cuando el caso de las papeleras de las pasteras en Gualeguaychú, entre Argentina y Uruguay. Hoy día eso no haría falta, o sea, la región tiene una creciente asertividad y una creciente capacidad de resolver sus problemas. Hay unos nuevos polos de referencia regional, para qué mencionar los casos de Brasil y México, y el regreso de viejos actores, algunos países que quizá se habían ido un tanto de la región, me refiero a Rusia, Alemania, Francia, la inversión italiana, están volviendo con fuerza y con vigor. Hay nuevas presencias, es evidente la presencia china. Por darles algún dato, lo mencionaba la presidenta Ferrero, en 2011 la cifra de comercio China-América Latina, 442.000 millones de dólares, a los que hay que añadir 75.000 millones de dólares en créditos concedidos, superiores a lo que conceden el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo juntos. Nuevos mecanismos de integración regional, los mencionó la señora Ferrero-Waldner, Alba Cela, que en fin, por decir que la semana pasada ha concluido la 5ª reunión de coordinadores nacionales en La Habana del CELAC, y entonces han decidido avanzar en temas como agricultura familiar, infraestructuras, energía, transportes, y se viene en efecto estos días la Alianza del Pacífico. Y nuevas cifras, no me resisto a darles algunas: 172 millones de personas consideradas clases medias en la región. El 3.2% de los PIBs de Brasil, Chile, Argentina y México es ya economía digital. El 11% de la población latinoamericana tiene acceso a banda ancha desde un móvil, desde un celular.
un Producto Interior Bruto regional de 4.800 trillones de dólares. Y pensando ayer en que uno de los modos de decir la presencia internacional de una región es el número de líderes que están en organizaciones internacionales, parecería obvio el Papa Francisco, pero quizá no se conoce tanto que el presidente de Cáritas Internacional es el cardenal Maradiaga de Honduras, que la presidenta de Greenpeace International es latinoamericana y que la OEA tiene Insulza, la OCDE tiene a Gurría, la FAO a Graciano da Silva y la OMC a Acevedo, que además ha competido con un mexicano. Yo creo que esto es una idea de la presencia global de la región si hablamos desde el punto de vista de personalidades. Todo es la década de las oportunidades, sin duda. Hay desafíos. Parecerían que los importantes fueran en primer lugar la de redistribución, pero esto yo creo que sabemos algo en la Unión Europea, a través de salud, a través de educación, a través de seguridad social y de salarios, se puede generar mucha más cohesión social. Hay muchas buenas prácticas y países en la región que a través, por ejemplo, de los programas de transferencias condicionadas están logrando sacar a millones de personas de la pobreza, bancarizarlas e integrarlas adicionalmente en las sociedades respectivas. La reforma fiscal. Salió la semana pasada un estudio del BID que se llama Recaudar no basta. Los impuestos como motor del desarrollo. Es decir, tenemos muy poca, una recaudación fiscal débiles administraciones tributarias, hay países con un 10% de presión fiscal, así no hay quien haga políticas públicas, y entonces es necesario hacerla más progresiva y evitar la evasión. La evasión fiscal se establece en un 51% de la posible recaudación que podría darse en la región y para eso implementar proyectos de desarrollo. Y por ejemplo, en la OCDE el peso del impuesto de la renta es el 8% del PIB frente al 1,4%. La educación. Cifras también de la semana pasada. Nature Scientific, una revista académica norteamericana, ha establecido 100 ciudades que llaman 100 ciudades motores del conocimiento. No hay ninguna ciudad iberoamericana o latinoamericana entre esas 100. Estamos entre los 3 primeros en filosofía, pero hay que ir, como bien decía la señora Ferro-Waldner, a ciencia y hay más de la investigación. La primera universidad nuestra califica la 198 entre las primeras 500 del mundo. Y si miramos el número de patentes registradas en 2011, Estados Unidos registró 192.000, nuestros países 21.000. Y la educación también nos indica que de la misma manera que hemos logrado hacerla casi universal, el 97% de los niños y niñas entre 7 y 12 años van a la escuela, sin embargo hay un abandono del 32%. Por ahora, un concepto nuevo, no solo la pobreza, que también el CITEAL, un organismo que sigue esto, acaba de hablar del desinterés por estudiar. Hay un porcentaje de los adolescentes que vía maternidad, vía tareas domésticas, vía trabajo remunerado, abandona tempranamente los estudios. Ahí también un desafío grande. La reforma del Estado, hacer smart states, estados eficientes, no demasiado grandes y que sean transparentes. ¿Es una cuestión de tener un Estado central? Sí. Un Estado democrático, sí. Una función pública preparada, desde luego. Pero hay que actuar, por ejemplo, en los poderes locales, en el registro civil, en el sistema penitenciario, en la policía, en las defensorías del pueblo. Justicias que se imparten tarde o que son caras no son justicias. Registros civiles que no llegan, que hay niños no documentados con 5 años, pues evidentemente son enormemente carentes. Hay una deuda histórica con los pueblos originarios y afrodescendientes, en algunos países más que en otros, 40 millones de pueblos originarios, pero no es solo, digamos, una alta mortalidad infantil, altas cifras de natalidad, mayor pobreza, mayor exclusión social, es también la falta de respeto por los saberes tradicionales, por las medicinas ancestrales. De alguna manera hay que entender y hay que hablar con los conceptos como el buen vivir. El sistema legal y el ahorro interno. El sistema legal es la necesidad de seguridad jurídica para las inversiones, seguridad jurídica también para dar títulos de propiedad a los habitantes de las favelas que permitan su inclusión en la sociedad y su bancarización. Y el ahorro interno es una buena noticia del último año, ha subido del 15 al 24% en la región, no alcanza tasas asiáticas, pero más ahorro interno hace que no sea tan necesario buscar en mercados internacionales de capitales la financiación.
La regulación del mercado laboral, una estimación de 28 millones de personas en el sector informal, que esto lleva a un subregistro de la actividad, a una precariedad laboral y obviamente a la recaudación de menos impuestos. La reformulación de esquemas de integración regional que hemos comentado y la respuesta al crimen organizado. Este parece ser, según Latinobarómetro, el principal problema de los habitantes de la región. Y se puede entender en cuanto el 8,5% de la población mundial, que es América Latina, soporta el 27% del crimen organizado mundial. Hay algunas ciudades y regiones que tienen el nivel de pandemia en cuanto a número de muertes, pero de muertes violentas, el nivel de pandemia que la Organización Mundial de Salud establece para una epidemia de dengue. Entonces es necesario actuar, digamos, de una manera recurrente. Acaba de hacerse público el informe que la OEA, que el secretario general de la OEA va a entregar en Guatemala a la próxima Asamblea General, con fórmulas sobre qué hacer con el narcotráfico, con 4 propuestas, si es que hay que hacer una nueva mirada sobre esto que es realmente una auténtica gangrena en la región. Pero, en efecto, las cosas pintan bien y ahora mismo se dice, si ustedes recuerdan todo aquello, el efecto tequila, estamos absolutamente en una situación bien distinta. Ahora mismo la región latinoamericana se perfila como una parte de la solución. Continúa el buen manejo macroeconómico, lo decía la señora Barbero Waldner, una expansión del crédito bancario, han subido las remesas de los emigrantes, un buen desempeño de los indicadores laborales. Cuando uno piensa que hay un 8% de paro en la región y lo compara con las cifras de la península ibérica, figúrense. La prudencia fiscal, el control de la inflación y cifras también de esta semana pasada, de nuevo un récord presentado por la secretaria ejecutiva de la CEPAL en inversión extranjera directa. En 2012 se han invertido 173.361 millones de dólares. Muchos de ellos una rentabilidad asociada a la inversión en la explotación de recursos naturales y faltan quizá aportar a nuevos sectores creadores de tecnología y creadores de empleo. Pero 173.000 millones de dólares es mucho dinero y es una apuesta por la clara estabilidad política y económica en la región. En unos países obviamente se invierte más que en otros, pero globalmente es muy buena la solidez de los sistemas bancarios. Usted mira la banca especulativa que sacudió los Estados Unidos, en alguna medida a Europa, ha sido una banca aburrida, una banca que no ha entrado en grandes especulaciones y que ahora tiene un porvenir. Y el crecimiento de India y China. Es evidente que India y China, para la búsqueda de recursos, soja, maíz, cobre, petróleo, vacuno, minerales, pueden recurrir a África o a América Latina. Entonces, por más que bajen los riesgos, se puede bajar el precio de las commodities, bueno, este año están bajando entre el 2 y el 11, pero la demanda va a seguir creciente y se estima que no alcanzará un pico hasta dentro de 35 años. Luego hay un tiempo más que suficiente para que América Latina se adapte con estos capitales, con esta bonanza, con este viento de cola, a hacer transformaciones productivas. Los riesgos, bueno, en efecto, el lento crecimiento de Estados Unidos, esta Unión Europea que todavía tarda en salir trabajosamente de la crisis, la incógnita China, básicamente por la ahí se registran unos 100.000 conflictos sociales al año en China. De esto no es muy conocido, un poco por la opacidad informativa, pero hay severos problemas sociales, medioambientales, de infraestructuras y de desigualdad. Hay una incógnita, pero en fin, parece que si no crecen las cifras del 9 podrán estabilizarse en torno al 6-7%. La bajada de precios de las materias primas, ya les digo que yo en esto no veo un particular motivo de preocupación, y hay países en la región que están tomando medidas para el sobrecalentamiento por entrada de los capitales golondrina, por los capitales especulativos. De modo que para el 2013 estamos en el 3,5 y para el 2014 se aventuran ahora el 3,9. De modo que no es el 5 o el 6 como se creció en tiempos. Este año los 3 países que más van a crecer son las 3P, Paraguay, Perú, Panamá, pero estaremos en torno a ese 3,5, que es una cifra, digamos, razonable. Parece que ahora hay que ahorrar para los días de lluvia, es decir, ante el posible endurecimiento de las condiciones de financiación, habrá que prepararse para cuando este viento de cola asiático, para cuando el ciclo cambie, que la región esté preparada. Y es para eso el tiempo de las reformas, el tiempo de avanzar, lo decía la señora Ferro-Waldner, en educación, en infraestructuras. Fíjense que en los países de la OCDE, llevar un producto de la fábrica al puerto o aeropuerto más cercano es solo el 9% de su valor.
En la región iberoamericana ese transporte de la fábrica al puerto-aeropuerto alcanza el 24% del valor y lo encarece. Entonces la idea de las conectividades, todas estas carreras, corredores birregionales, bicontinentales, puertos, aeropuertos, hidrovías, la iniciativa IRSA es muy necesaria de avanzar en la región. Y se puede avanzar de tres tipos de integración. Uno es la integración física, otras son los acuerdos de integración en los que la región vemos que es pródiga, y otros las multilatinas. Es interesante contar que estas multinacionales latinoamericanas han sido el cuarto inversor el año pasado en la región, con 14.000 millones de dólares, pero es que han invertido otros 48.702 en otras regiones del mundo, es decir, son actores económicamente globales de inversiones multilatinas importantes en Asia y en Europa. Entonces, haciendo este tiempo de las reformas en I+D, en capacitación laboral, en competitividad, es obvio que la región está mucho mejor posicionada frente al mundo que vemos. Este mundo que nos señala, yo creo, de una manera inaudita, una gran transferencia de poder en la historia de la humanidad. China ha tardado en hacer en 10 años lo que a Europa le llevó 100 en cuanto a cifras de comercio. Entonces, con esa transferencia nos vamos a quedar y vamos a vivir. Un mundo multipolar, obviamente, todos apostamos por el multilateralismo. Todos los países de América Latina fueron miembros fundadores de Naciones Unidas. Obviamente, ese mundo es más difícil de gestionar, requiere la búsqueda de grandes consensos para la solución de las crisis. Y una nueva arquitectura institucional. Tiene sentido que Bélgica e India tengan el mismo poder de voto en la Asamblea General de Naciones Unidas. No debemos corregir los porcentajes de voto en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. Toda esa arquitectura de Bretton Woods en algún momento tendrá que ser revisada. Y ahí, pues América Latina nunca tuvo a tres países, Argentina, Brasil y México, en el G20, ni tuvo, como ya tiene, en la OCDE, a México y Chile, y llega a Colombia. En este panorama de década de oportunidades, con estas reformas por emprender, nuestro modesto proyecto, el proyecto iberoamericano, que se compone de estos 22 países que ustedes ven, se inició en 1991 en Guadalajara, México, con la única inclusión más tardía de Andorra, por eso pone ahí 2004. Este proyecto, que tiene que ser raíz convergente con lo euro-latinoamericano y con las labores de CELAC y UNASUR, cada uno en su ámbito, pues es un sistema flexible, nacimos sin un tratado internacional, agrupa a 22 países, estados soberanos de América y de Europa, que tienen el español y el portugués como lengua oficial. Es un ejercicio de traducción de afinidades históricas y culturales, pero hoy día lo que tenemos que ver es toda esa identidad a qué nos lleva, y puede llevar al diálogo político y a la cooperación para el desarrollo. La misma es el espacio cultural más cohesionado del mundo, pero si miramos el valor económico de la lengua, pues país con país, el español y el portugués suponen, y esta es una casa también de industrias culturales, entre el 6 y el 15% del PIB, es decir, son motores de desarrollo y son motores de una presencia internacional. Esa cohesión no nos debe hacer olvidar que la diversidad y el mestizaje, dice la nota de convocatoria de la Cátedra Iberoamérica Global, que la región tiene unas buenas prácticas en hibridación y en mestizaje, y ese es el mundo al que vamos. O sea, de alguna manera las buenas prácticas latinoamericanas serían trasladables a este mundo globalizado en el que nos movemos crecientemente. Está basado, tomando una palabra una palabra propia del léxico europeo, en unos valores que son, aquí están algunos: la democracia, la igualdad, la protección de derechos humanos, el arreglo pacífico de controversias, la no intervención en asuntos internos y la primacía del derecho internacional. Fíjense ustedes que de América Latina llegó el derecho de asilo, la doctrina Estrada, el uticus sietis iuris, es decir, elementos fundantes del derecho de gente, del derecho internacional. No podía ser de otra manera. El consenso como método de adopción de decisiones: no se vota, las decisiones se toman por acuerdo general, y si no lo hay, pues no se toman. No es, se me ocurre alguna organización tipo EA, no es unilateral, no es hegemónico, no es jerárquico, y practica el regionalismo abierto, por cuanto hay países miembros de la Unión Europea, hay países de CELAC, hay países de UNASUR, de Mercosur, etc. Esta es nuestra pequeña estructura, donde yo creo, en fin, a lo largo del año, en la punta del iceberg es la cumbre de los 22 jefes de Estado y de Gobierno, y merece la pena los que están en color claro aquí del fondo de la derecha. Lo que pone allí, encuentros y foros, son 4 encuentros que de alguna manera
se replican en la cumbre Unión Europea-América Latina y se replican también en el ejercicio APE. Un foro parlamentario, un foro de gobiernos locales, un foro empresarial y un encuentro cívico. Es decir, acercar a la sociedad y a sus distintos sectores a la tarea de los jefes de Estado y de Gobierno. Y luego hay aquí estas 4 organizaciones, la de OI, Educación, luego verán CONGIP, Seguridad Social y Juventud. Esto lo vemos un poquito seguidamente. Los objetivos del convenio Santa Cruz de la Sierra, que fue firmado en Bolivia en 2003, y digamos, fortalecer la cooperación y el diálogo político. Las 4 oficinas regionales, a las que tienen una presencia sobre el continente, a las que ahora añadiremos una en Lima para cubrir, digamos, la región andina, y todas integradas por personal de los 22 países. Interesante que no es un ejercicio excluyente, sino que hay toda una serie de países observadores, los ya aceptados. Hubo un país que no fue aceptado por un mal estándar en materia de derechos humanos, pero los 7 países, Italia, Bélgica, Filipinas, Marruecos, Países Bajos, Francia y Haití, y acaba de producirse la solicitud de Japón. Y luego, 9 organizaciones internacionales. Nosotros trabajamos de alguna manera, como también pretende la Cátedra Iberoamérica Global, en red. Es decir, habiendo sido una organización más reciente, ni vamos a inventar el agua tibia, sino tenemos que trabajar con las organizaciones que tienen presencia en la región y con las que ahí tienen ustedes todas, básicamente las que están en la zona, muchas de las cuales aportan financiación, proyectos o cooperación técnica a lo que hacemos. Las 4 organizaciones hermanas, que esto sí merece una mínima, la OEI tiene las metas 2021 para preparar, intentar coadyuvar a preparar la generación con mejor formación de la historia de América. La OISS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, esto nos honra particularmente. Tenemos un convenio por el que un trabajador nicaragüense en Costa Rica, un peruano en Chile, un ecuatoriano en España, un español en Brasil, un boliviano en Argentina, al término de su vida laboral, computará todos los derechos de pensión y allá donde se retire los recibirá. Esto es de una enorme complejidad administrativa, ya está en vigor y ya pensamos que en los próximos 3 años beneficiará a unos 4 millones de personas. La OIJ es el único espacio que tiene una convención de derechos de los jóvenes, y la de justicia, la CONGIP, aquí llamada, por ejemplo, algo tan importante como la posibilidad de que testigos protegidos declaren por videoconferencia. Esto en cuestiones de secuestro de menores o de crimen organizado es de una naturaleza esencial para garantizar el Estado de Derecho. Los programas de cooperación, 23 programas en activo, ubicados en básicamente 4 espacios. El cultural, obviamente la cultura es un sector que aquí nos une y nos cohesiona. El de cohesión social, el de conocimiento y el espacio territorial. Por ejemplo, si nos detenemos en el territorial, los territorios es para cooperación transfronteriza. Por ejemplo, en zonas de Centroamérica donde hay poblaciones en riesgo de exclusión, y además pues ahí es donde estamos trabajando en muchas de ellas. La participación por países, véase que hay una implicación, digamos, según el tamaño, pero hay una implicación crecientemente mayor de muchos de estos países y participan en más de una veintena de programas. Obviamente, pues según el tamaño, según las capacidades de cada uno, ahí porque todos tienen un coste económico. Y si miramos los temas que, de nuevo, son preocupaciones convergentes con el espacio euro-latinoamericano y con los temas que ahora está tratando CELAC, pues miren, por ejemplo, migración y desarrollo. Somos una región, toda la región iberoamericana y euro-latinoamericana ha hecho de las migraciones un elemento de cohesión a lo largo de 500 años de historia. La cohesión social, algo que es muy necesario de avanzar. Hemos visto antes los mecanismos existentes y los mencionaba también la señora Ferro-Waldner. La juventud y el desarrollo, el 32% de la población por debajo de los 25 años, hace que esto sea uno de los grandes retos y uno de los grandes bonos demográficos que tiene el continente. Innovación y conocimiento, educación e inclusión social, y ahí hay que recordar que en el 2010 se aprobó una cláusula democrática al mismo nivel que la que tiene la CELAC y tiene UNASUR. Cualquier comportamiento no democrático acarreará la exclusión de las tareas de la Conferencia Iberoamericana.
transformación del Estado de Desarrollo en la ciudad de Asunción, y las dos, la última, la de Cádiz, que habla de una relación renovada. Yo creo que ahora estamos más que nunca en pie de absoluta igualdad y con mecanismos muy distintos de los que en tiempos hubo las dos regiones, tanto la región euro-latinoamericana, iberoamericana, como América Latina. Y la que nos espera este año, en 2013, en Panamá, el papel político, económico, social y cultural de la Conferencia Iberoamericana y en el nuevo contexto mundial. Es decir, reflexionar un poco lo que es el contenido de toda esta mañana, cómo esa nueva capacidad, cómo esa nueva asertividad de la región se tiene que traducir en una nueva gobernanza mundial. Y no en vano el posicionamiento de latinoamericanos en organizaciones internacionales puede ser de una enorme ayuda al respecto. Por lo tanto, un espacio para la cooperación, para la economía, la cultura, las instituciones y las personas, y en este caso la Cátedra Iberoamérica Global, que estaría aquí en el espacio iberoamericano del conocimiento. De la misma manera, obviamente en más modesta ambición, que existe el Erasmus Mundus, nosotros tenemos el programa Pablo Neruda de movilidad académica, y bien querríamos llegar a la convergencia universitaria lo más posible. Es decir, en este espacio para las personas, en este espacio de la educación, digamos, encaja y ojalá prospere mucho el motivo que nos reúne esta mañana. Como el mundo está cambiando, parece también necesario renovar los mecanismos. Entonces, se ha encargado, en este momento estamos en ello, a una comisión que integran el presidente de Chile, Ricardo Lagos, Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, que les transmitió un cordial saludo, estuvo ya aquí en Estocolmo, y la ex canciller de México, Patricia Espinosa, un informe que hable de la reestructuración de nuestro sistema. Entonces, el 6 de junio nos reuniremos en Cuba con CELAC, es decir, vamos a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer, cómo podemos intentar no duplicar y que cada segmento de cooperación internacional sea lo más eficaz posible. Hoy día es difícil evitar duplicidades y solapamientos, pero hay que continuar intentándolo. Y finalmente, el proyecto es ¿qué queremos lograr? Pues por un lado, la mayor presencia multilateral de América Latina y de Iberoamérica en los asuntos internacionales. Y por otro, lograr tres cosas: pasar de democracias de ciudadanos, de democracias de electores, solo electores, a ciudadanos. Intentar llegar, construir hasta donde sea posible con nuestros medios un estado de bienestar, y cómo hacer compatible la vez crecimiento y redistribución, algo que ha sido largamente esperado en la región. Por su atención, muchas gracias.